El Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria, CEA, presenta El Campo, motor de desarrollo y crecimiento del Paraguay. En Paraguay, el sector agrícola representa un 11% del Producto Interno Bruto total y tiene un impacto sumamente importante en otros determinantes de la economía. Cuando tomamos la cadena total, incluyendo a la industria, el transporte, el comercio, los servicios y las finanzas, representa un total de un 35% de la economía paraguaya. El sector agropecuario es el mayor proveedor de carga en Paraguay, produciendo unos 20 millones de toneladas de carga de productos primarios y alrededor de 7 millones de productos derivados, movidos por una flota de 65.000 camiones, unas 3.000 barcazas en más de 30 puertos. Paraguay es el cuarto exportador mundial de soja y uno de los principales exportadores de carne bovina. En este sentido, los productos agrícolas y sus derivados agroindustriales representan un 66,8% del total exportado por Paraguay. El campo paraguayo tiene además un fuerte impacto en el empleo en Paraguay, dando fuente de trabajo a más de 750.000 personas. En este sentido, la economía paraguaya tiene predominancia del sector agropecuario y alta influencia de este en los demás sectores de la economía, como el comercial, financiero y de servicios. Hoy Paraguay tiene aún una amplia posibilidad de expansión de su producción agropecuaria, a partir de la expansión de la frontera agrícola, sobre todo en el Chaco, y de su producción agroindustrial a través de una mayor generación de valor agregado de su producción. La cadena agropecuaria representa la principal cadena en la cual invierte el sector financiero, con 4.123 millones de dólares que representan la mayor cartera de todo el sistema, con alrededor de un 28% del total. Buenas noches, bienvenidos a todos a este conversatorio que lo denominamos El Campo, motor de desarrollo y crecimiento. Quiero dar un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos están acompañando, tanto presencialmente como por las redes sociales y por NPI, en vivo y en directo. También quiero agradecer muy especialmente a los auspiciantes del CEA, a Banco Itaú, a Diesa, DSM, RCM, Automac, Laceri, Covepa, Biogénesis Bagó, Albor. Bueno, dando inicio a este conversatorio tan importante para todo el rubro pecuario, quiero dar las gracias a los grandes líderes que hoy nos están acompañando: el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción; al doctor Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Paraguay. Como moderador lo tenemos al señor Jan Esperanza, es director ejecutivo de la Fundación Moisés Bertoni; el ministro de Agricultura y Ganadería, el ingeniero Santiago Bertoni; y por último, el licenciado Alberto Acosta Garbarino, es presidente del Consejo Directivo del DENDE. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos y poder mostrar al Paraguay y al mundo cuán importante es el campo para la economía del Paraguay. Muchas gracias a todos una vez más y ya los dejo en compañía de Jan Esperanza. Bueno, muchas gracias Marcos, gracias también acá a nuestros invitados. La dinámica va a ser básicamente un conversatorio, vamos a conversar con ellos. De todas maneras, ustedes tienen también unos blogs
Si no lo tienen ahí lo pueden pedir. Cualquier pregunta que ustedes puedan tener, si pueden por favor escribirlo y alguien va a recoger y me lo va a acercar. Entonces ya empezando contigo, Pedro, que sos acá el dueño de casa, gracias también por recibirnos. Un poco, lo primero que quiero preguntarte es que uno describas un poco la ganadería en Paraguay. Obviamente se escucha, se conoce, pero contanos un poco cuáles son los impactos que está teniendo. Danos algunos números de cabeza de ganado, del impacto social, del empleo, eso se conoce menos probablemente, la exportación. ¿Cómo vos podés describir el impacto que tiene la ganadería en Paraguay? Ok, bueno, antes que nada, buenas noches a todos, a los que están presentes y los que están viendo por las redes. A ver, Paraguay básicamente es un país ganadero, pero no ahora. Paraguay nació sobre la ganadería, principalmente. Tiene una larga historia ganadera desde la época de la colonia, muy poco después del descubrimiento, digamos, de los primeros asentamientos en nuestra zona. El descubrimiento de Paraguay, ya en el año 1545, se encargó un lote de animales que cruzó todo Brasil, entró un toro y 7 vacas, famoso número que todo el mundo conoce, ya en 1545. En 1728, cuando se expulsó a los jesuitas del Paraguay, se había hecho un censo y ya había 800.000 cabezas. ¿En qué año fue eso? 1728. 700.000 cabezas. 800.000 cabezas. 801.000 cabezas para ser más exactos, según los datos de aquella época. Una cantidad inmensa considerando la población existente en esa época. Considerando que no teníamos todavía los lugares cerrados, los animales vagaban libremente. Y antes de la guerra del 70, algunos datos mencionan que ya teníamos como 2.500.000 cabezas de ganado, que fue totalmente exterminado en la guerra. Ahí los primeros gobiernos dieron licencia para importar libremente de nuevo, para repoblar el territorio paraguayo de ganado, y comenzó rápidamente. Las condiciones del país son las apropiadas: clima, suelo, agua, para la cría de ganado. Muy rápido esto se multiplicó. Aparte, se tenía ya una, digamos, cultura de exportación de mercaderías provenientes del ganado en toda la región del Río de la Plata. Argentina, Uruguay, Paraguay. Se hicieron los primeros saladeros en la época de que no había todavía la tecnología del frío, ya a finales del siglo XVIII. Se instalan en la banda oriental, cuando eso, Uruguay ahora. Después en Buenos Aires, ahí en Riachuelo, todos los saladeros, que era para exportar principalmente tasajo o carne conservada en sal, ¿verdad? Que era para los mercados esclavistas, sobre todo Cuba y Brasil, y el cuero a Gran Bretaña. Y hasta el advenimiento de la tecnología del frío, en 1876 viene un primer buque de Europa a Buenos Aires trayendo carne enfriada. Había ya cambio del gusto por el tiempo que transcurría en esa época para el transporte. Y al año siguiente, 1877, paradójicamente, el primer buque frigorífico, realmente frigorífico, con temperatura de menos 20, menos 30 grados centígrados, se llamaba Le Paraguay. Venía de Marsella con unos cuantos corderos y muslos de bovino congelado, y ahí se dieron cuenta de que se podía transportar durante mucho tiempo. Una vez congelado, se descongelaba y el producto era con las características organolépticas, sin variación prácticamente. Ahí empezó la gran demanda y las instalaciones de frigoríficos, primero en Uruguay y Argentina, y posteriormente vinieron con la Liebig y otros aventureros, por así decirlo, a instalar frigoríficos, primero en
en San Antonio, después acá de la Liebig, a principios del siglo XX, 1915, uno, en 1923 el otro. Y lógicamente eso hizo que el ganado vaya tratándose ya como un elemento de producción de renta. Empezó el mejoramiento genético del ganado, primero en los países del Río de la Plata, después vinieron al Paraguay. Y en los últimos años del siglo XX, la revolución, digamos, en genética, ya por las exigencias del mercado, al conseguir el Paraguay empezar a exportar carne enfriada sin congelarse, necesitaban cortes especiales para el mercado de hotelería. Eso ya a fines de la década del 90. Fines de la década del 90, ya 1990. Sí, 80, 90. Acá los primeros trabajos de inseminación artificial, que digamos la revolución, digamos que dio pie a esa revolución, ya fue en el año 1950. Sí. Casualmente mi padre fue el primero que hizo trabajo de inseminación. En el año 51 tenía ya terneros. Pero se da un salto ya a partir del 2000 por ahí, ¿verdad? Sí, en 1990 empiezan la revolución de los cabañeros y acompañar esa demanda de carne de calidad. Y en los últimos 20 años es lo que vemos ahora en esta feria. ¿Qué es lo que vemos, Néstor? Y vemos un ganado de alta genética que cumple con los requerimientos de los mercados más exigentes para carne. Ahora, vayamos a los números de ahora. Sí. Nosotros tenemos 14 millones de cabezas de ganado. Esto creció desde el inicio del siglo XXI, creció un 50% nuestro rebaño, ya acompañando a esta incorporación de tecnología. ¿Este es el máximo histórico? ¿14 millones es el máximo histórico? Sí, alrededor de eso, hoy en la última vacunación tenemos 13.900.000 cabezas. Ya pasamos 14 millones en temporadas anteriores. Más o menos manejamos en eso. A veces la gente dice que hay un pequeño grupo ganadero, una oligarquía. Está tan alejado de la verdad, es porque por ignorancia más bien, o por manifestaciones tendenciosas de algunos grupos, porque acá tenemos 137.000 tenedores de ganado en el Paraguay, 137.000. Qué oligarquía, ¿verdad? ¿Cuántas empresas o compañías de teléfono tenemos? Creo que hay 4. Cadenas de supermercados, ¿cuántas hay? Así, de emblemas de combustible, 15, 137.000 productores. Productores, tenedores de ganado en ciento y pico mil de establecimientos ganaderos. A veces hay más de uno en varios. Ahora, lo importante es que hay 122.000 de esos que son de menos de 100 cabezas de ganado. Y de ese grupo, trabajando la vara, hay 85.000 que son de menos de 20 cabezas. 85.000 tenedores menos de 20 cabezas. Sí. Solo 15.000 son de más de 100 cabezas. Y si vas subiendo la vara, vas a encontrar que más de 1.000 cabezas hay apenas 2.500 productores. Y si querés más de 5.000, hay menos de 400. Es decir, es muy amplio. La cadena de valor de la carne abarca todos los niveles. Por eso que no se puede decir el empleo que genera, porque esas 122.000 productores de menos de 100 cabezas, la mayoría son familiares. Okay. Familiares. Mucha gente vive de la ganadería en el país. Más o menos 1,5 millones de personas viven de manera directa e indirecta de la ganadería. ¿Cómo se hace ese cálculo de 1,5 millones? Estos 120.000 por la cadena completa. Es la cadena completa. No, de la carne solamente, Sí, de la carne. De la ganadería que están viviendo. Más o menos da 1 de cada 4 paraguayos. Sí. Y para ver también el avance en los últimos años, digamos, este siglo XXI, que fue el salto que tuvimos, de que en el año 2013 se exportaron $57 millones
ahora estamos por exportar 1.500 millones de dólares. 2003, 57, ahora 1.500. 1.200 dijiste. En el 2003, 57 millones de dólares. Ahora 1.200. 1.200. El rebaño subió 50%. Subió el faenamiento, pero lo que más subió es el ingreso de divisas que produjo, más de 25 veces en los últimos menos de 20 años. Eso es muy relevante para que se tenga una idea del impacto económico y cómo el Paraguay está sostenido. Ahí dieron algunas cifras cuando estábamos comenzando del impacto económico que tiene el campo en la ganadería. Y en términos de mercados, ingresamos a nuevos mercados en estos 20 años. Ya dijiste impacto en divisa. Claro. Hoy día tenemos abiertos como 70 mercados en total. De ellos, por supuesto, hay mercados más importantes. El principal hoy día es Chile, tanto en volumen como en ingreso de divisas. Tenés Rusia, el tercero se está posicionando Taiwán, Israel, Brasil, Uruguay y una serie de otros mercados donde nosotros estamos exportando. No estamos aún. Eso es importante recalcar, porque eso tiene mucha importancia. Infelizmente estamos fuera de los mayores mercados del mundo, compradores. China, Estados Unidos, Corea, Japón. Okay. Vamos a hablar enseguida qué se puede hacer con respecto a eso. Sí. La misma pregunta un poco para terminar de cerrar el tema del campo, Teto. Los números de la agricultura entonces. Acá tenemos casi un impacto en 1,5 millones de personas, 1.200 millones de dólares de exportación, un impacto fuerte en lo social. Hablaste de prácticamente 122.000 tenedores menores de 100 cabezas y menores de 20, 80 y algo mil. 85.000. Fuerte impacto también social. ¿Cuáles son los números de la agricultura, Teto? Bueno, en los datos que tenemos últimos oficiales son del censo del 2008. 2008. Son 13 años. Estamos trabajando con una información que a esta altura, con la dinámica del mundo, está un poco desfasada ya, pero son los datos que tenemos. Son 289.000 productores. ¿Cuánto? 289 productores, pero 289. eso es agropecuario, tanto agricultura como ganadería. El censo engloba todo. De eso, si vos mirás la evolución, es decir, Paraguay tiene su principal potencial por sus condiciones de suelo, clima y de habilidad de su gente en tener una producción agropecuaria y forestal. Ese es el proceso. Paraguay no tiene grandes minas, no tiene. Lo que sí tuvimos son las 2 hidroeléctricas. Después no tenemos otros recursos primarios para decir que eso apalanca como tienen otros países. Acá los españoles no vinieron por el oro, como en Perú o en México. Paraguay, su oro es el campo. Y por eso dice el motor de la economía, del crecimiento y el desarrollo. ¿Cuántas hectáreas están plantadas en Paraguay? Paraguay en la región oriental tiene 15.800.000 hectáreas. De las cuales 8,5 millones son de suelo de tipo 1 a tipo 4, que son los que tienen potencial agrícola. 8,5 millones tienen potencial. De eso se está trabajando alrededor de 6 millones. El resto quedó con cobertura boscosa. Cuando vos decís tiene 8, hasta 8 puedes llegar, el resto ya no tiene 8,5 potencial agrícola. en la oriental. En la oriental. El Chaco, que es el 60% del territorio, con 2.7% de la población. No hay 300.000 paraguayos al otro lado. Es el 60%, son 24 millones de hectáreas. Así como en los 60, 70, el desarrollo era el crecimiento al este. Ahora el desarrollo del Paraguay va a tener que enfocarse en el crecimiento al oeste y se está al Chaco. Okay. Se está viendo con la inversión en infraestructura, 2.500 millones de dólares, el puente nuevo, la vía oceánica que nos va a conectar con Asia y la duplicación de la Traschaco son inversiones que van a llevar a un... Pero hoy la agricultura es todavía región oriental fundamentalmente. 6 millones de hectáreas están plantadas. En general eso es lo que se trabaja. De eso tenés, según el censo de aquella época, casi 1 millón de hectáreas en barbecho, es decir, se desmontó pero no se trabajaba.
De esas 6. de esas. Tenemos, si miramos la evolución, en el año 91, 5 cultivos: soja, maíz, trigo, girasol y arroz. Paraguay producía 2 millones de toneladas. ¿En qué año? 91, 30 años atrás. Hoy eso anda en torno a las 17, 18 millones de toneladas. 10 veces más. Y el área no creció en esa misma proporción, es decir, aumentó la eficiencia, la productividad y todo el proceso. El siglo XX de dividir en la primera mitad del siglo era prácticamente agricultura de subsistencia y poca inserción en los mercados, y era más bien yerba mate, que es recolección, y casi nada. Después ya era cuero la exportación y algo de algodón y fruta, de repente allá hacia los 60 las naranjas. A partir del 65 comienza el plan del trigo y la tecnificación en el campo, y ese es un proceso que lleva dos cosas, disparan, digamos, el crecimiento y la eficiencia en la agricultura. La primera es la siembra directa a finales de los 80, comienzos de los 90, que controla la erosión de los suelos, controla la degradación de los suelos y, al contrario, ya produce una mejora en la fertilidad por el aumento de materia orgánica, por los residuos de los cultivos que quedan ahí sin removerse. Y el segundo disparador para el salto de la agricultura, desde el punto de vista tecnológico, es la biotecnología. La biotecnología, la llegada de los transgénicos. Eso, la combinación de siembra directa más biotecnología genera una plataforma enorme, y la capacitación y actualización permanente de los productores y la inversión y la apuesta por la innovación es lo que nos lleva a estar siendo un país 20 veces más chico que Estados Unidos, China o Brasil, y 10 veces menos que Argentina. Estamos detrás de ellos en producción, somos sexto, y en exportación somos cuarto, y en los otros rubros, trigo, estamos entre los 10 ¿Cuánto mayores. exporta la agricultura en Paraguay? ¿Cuánto exporta? Y estaba por los 3.000 millones, ahora está ya rondando los 4.000 millones de dólares. El arroz es uno de los rubros que pegó un salto enorme. 4.000 millones de dólares más o menos. Más o menos es lo que, 200, con los 4.000. precios que este año estamos teniendo. Venimos de 7 años de precios deprimidos. El 2020 fue un año de muy buena producción, pero vendimos a menos de $300 la tonelada. Y ustedes también pueden hacer ese cálculo que hizo Pedro, de decir, tantos tienen menos, son pequeños, tienen menos de 20. ¿Cómo sería la clasificación en la agricultura? De estos 280.000. Está eso tipificado en el censo agropecuario. Hay 240.000 pequeños productores de menos de 20 hectáreas y el resto es por encima de 20 hectáreas. El atraso tecnológico de ese segmento de menos de 20 hectáreas es lo que, porque eso en la época, en los 90 y comienzos del 2000, ese pequeño productor campesino era algodonero. Paraguay llegó a 600.000 hectáreas en su mejor época de algodón. En el 2008 ya había 160.000 hectáreas, pero ya había 145.000 hectáreas de soja y como 400.000 hectáreas de maíz entre los pequeños productores. Hoy eso pegó un salto enorme. Hoy 865.000 hectáreas de la producción de soja se hace en finca de menos de 20 hectáreas. El 23% de la producción está en manos de productores de menos de 20 hectáreas. 23% de la producción de soja en fincas de menos de 20 hectáreas. Que son eficientes igual, que tienen tecnología. Y están en su proceso de inserción y ganando competitividad y eficiencia. Porque todos son procesos, no es que me pongo una camiseta y ya, porque planto soja soy vale. ¿Cuántas fincas representa eso? ¿Que son familias? Son unas 43.000 familias. Ok, perfecto. Vamos a volver un poquito enseguida sobre otros números. Ministro, la institucionalidad, que obviamente vos representás en este caso al Ministerio de Agricultura y Ganadería,
¿Qué papel jugó en este desarrollo tan grande que nos acaban de comentar, tanto la ganadería como la agricultura? Porque un despegue, por lo menos en ciertos sectores también, pero un despegue gigantesco, los números realmente son muy grandes de cómo crecieron en los últimos, particularmente 20 años. ¿Qué papel jugó, si jugó algún papel, la institucionalidad en todo ese despegue? Bueno, en primer lugar quiero agradecer esta invitación de participar en este lugar. También felicitar al CEA por organizar este evento, que el cual ya nos tiene acostumbrado y creo que es uno de los medios en los cuales se está difundiendo el esfuerzo y la tecnología aplicada al sector. La institucionalidad, y en este caso principalmente el Ministerio de Agricultura, ha venido acompañando con sus luces y sus sombras todo este proceso en conjunción y en solicitud del sector privado para que se permita esto. Héctor, por ejemplo, mencionaba lo que fue la incorporación de siembra directa, rotación de cultivo, biotecnología. Eso fue un proceso que se inició con unos proyectos que vinieron del Alto Paraná Sur, Itapúa Norte, los PAR, que fueron los que empezaron a introducir este sistema de agricultura de conservación, la aprobación de los eventos transgénicos para permitir que el agricultor el acceso a la tecnología, y en el caso de la ganadería, todo el proceso que se vino realizando desde la introducción de la inseminación artificial, nuevas razas. En un momento fue el Estado quien aportó fuertemente a través de cooperaciones internacionales. Después el sector privado fue avanzando, y yo diría que mucho más rápido ya que el Estado. Entonces ahora los desafíos son diferentes. Nuestro rol como Estado, como gobierno, debe estar enfocado a prestar aquel servicio que requiere el sector. Tuvimos un crecimiento muy grande a partir del año 2000, y eso no es solamente crecimiento económico. Si tomamos en el año 2000, los indicadores de pobreza decían que el Paraguay tenía más del 50% de pobres extremos. Hoy estamos en torno al 22%, y si vemos eso y correlacionamos con el PIB agrícola o con nuestro comercio internacional agrícola, vemos que van en sentido opuesto: a más comercio, a más producción, tenemos menos pobres en el Paraguay. Mantener esos niveles de crecimiento es un esfuerzo complejo, desde poder facilitar el acceso a la tecnología, porque no hay otra manera de hacerlo. Después el mantener abierto nuestro mercado interno es muy pequeño, y todo lo que hacemos tiene que estar enfocado a la exportación. En los grandes productos no consumimos más del 20%. Los desafíos que tenemos como país sin litoral marítimo: Paraguay tiene que importar todos sus insumos y después tiene que volver a reexportarlos. No es por casualidad que tenemos la tercera flota más importante. Y sumado a esto, estamos en un barrio no muy bueno, diría, a nivel regional, donde nuestros vecinos a veces no juegan el mismo rol que nosotros, que dificulta el desarrollo tanto a nivel productivo e industrial. Y son todos los factores en los cuales se tienen que ir desarrollando esta pujante ganadería o agricultura. Una cosa, ministro, tengo entendido que el presupuesto del ministerio es más o menos 130 millones de dólares, ¿puede ser? Aproximadamente. Bueno, tuvimos recortes constantes, y este año probablemente estemos en torno a los 80. Y mencionaste con sus luces y sombras, mencionaste algunas de las luces. ¿Cuáles fueron las sombras a criterio tuyo? Ya como un análisis, no solamente tu gestión, sino en estos últimos 20 años de desarrollo, digamos. Mencionaste algunas de las luces: acompañamiento tecnológico, apoyo al tema de la genética. ¿Cuáles serían qué sombra vos viste ahí donde no estuvo la institucionalidad? Bueno, el ministerio tiene una carta orgánica que data del año 92, se ha quedado en el tiempo, en muchos aspectos ha ido variando su rol a ser de un ministerio de apoyo a la producción, a un ministerio con más características sociales, y eso ha desvirtuado un poco su esfuerzo. Ahora tenemos que revertir, generar confianza en el sector privado, que nos vean como aliados para ir creando desarrollo. Y bueno, esas Se son... convirtió en un ministerio más social, decía. Eso se refiere a los subsidios y no tanto a la producción. ¿A eso te referís?
Asimismo, dejar de enfocarse a su público, que es el productor, y enfocarse más a sectores que deberían ser competencia de otras carteras de Estado. ¿Pero esto tiene que ver con la Carta Orgánica o tiene que ver con una práctica que se fue generando en el Ministerio y que se puede volver nomás atrás? ¿O mencionaste la Carta Orgánica? Sí, fueron prácticas, no, la Carta Orgánica es una carta desfasada, pero estas fueron políticas que se fueron aplicando coyunturalmente, principalmente a partir del año 2010. Ok, perfecto. Entonces es un tema de la sombra. Alberto, como presidente de DENDE es un think tank que de alguna manera mira las dinámicas que van ocurriendo en función de las potencialidades de desarrollo del país. Si vos tuviese que irte en este avión desde arriba y mirar todo esto como analista, digamos, ¿qué estás viendo en esto que acabamos de escuchar? Bueno, en primer lugar también gracias por la invitación a la gente del CEA. Realmente es un placer estar aquí compartiendo con tan importantes panelistas. Yo creo que hay que mirar de arriba. Efectivamente, todo este boom fue de los últimos 20 años. Y hay que mirar qué pasó en el mundo en estos 20 años, ¿verdad? Porque así como el sector productivo es el motor del desarrollo sin ninguna duda, también los mercados, o sea, hay oferta y hay demanda. O sea, tiene que haber demanda que compre esa producción. Y el mundo tuvo un cambio casi revolucionario, diríamos, en los últimos 20 años, con la entrada de un país como China, un país pobre, hasta 1980, un país muy pobre, un país muy rural, 80% vivía en el campo, un país agrícola, o sea, vivía de la producción de autoconsumo, diríamos, un país de 1.300 millones de habitantes, que de repente entra en un proceso de desarrollo acelerado. No voy a entrar acá a todos los detalles, ¿verdad? Hubo en muchos aspectos, cuando si entramos a hablar algo del tema geopolítico, Estados Unidos tiene mucho que ver con lo que es China. China es prácticamente algo que lo armó, inició Estados Unidos en la década del 70, cuando Nixon va a China y para enfrentarle a Rusia, a la Unión Soviética, se asocia con China y llegan las inversiones a China. Y a partir de ahí China se convierte en la fábrica del mundo. Tenía mano de obra abundante, barata, y las inversiones llegan a China, China se industrializa. Al industrializarse, evidentemente, la gente migra del campo a la ciudad. La industria es la que genera la urbanización. Se crean grandes ciudades. En poco tiempo tuvieron que invertir miles de millones de dólares creando ciudades de 20, de 30, de 40 millones de habitantes. La necesidad, en estos 20 años se mudó del campo a la ciudad 400 millones de personas. Fíjense que es más que Estados Unidos, más que un Estados Unidos, 2 veces Brasil, se mudó del campo a la ciudad. Lógicamente al mudarse hay que invertir en infraestructura, en caminos, en escuelas, en hospitales, en vivienda. Ese movimiento que tuvo China en esos años hizo que la demanda de este país gigantesco, estamos hablando de más de un Estados Unidos, en población diríamos, haga que todo haya ido por las nubes, ¿verdad? El precio del petróleo, que estaba en $10, $20, pasó a 140. Los metales preciosos, el petróleo, los metales preciosos, la soja, que estaba en 180, llegó a 600, ¿verdad? Todo fue por las nubes, o sea, mucho tuvo que ver todo eso, en ese sentido, el mercado. Claro. Y podemos después analizar qué puede pasar en el futuro, ¿verdad? Yo personalmente considero que lo que aprovecharon esta situación es el sector privado. El Estado muy poco contribuyó en este proceso. Yo diría en ese sentido, un poco mirando a nuestros hermanos argentinos, no molestó tanto como en Argentina. No ¿verdad? molestó tanto. No molestó, pero no apoyó, ¿verdad? No apoyó en el sentido de realmente, como dijo el ministro, se convirtió más en un ministerio social, menos productivo. Y todo lo que vemos hoy en Paraguay es producto, evidentemente, del sector, gran parte del sector privado, que aprovechó este mercado que crecía, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos hace un tiempo, hicimos hincapié en que el sector privado tiene sus límites. Llega un momento en que requiere infraestructura,
que requiere educación de la gente. Requerimos dar el siguiente paso, que es agregar valor a esta producción agropecuaria, iniciar un proceso de industrialización, MOA, manufactura de origen agropecuario. Estamos haciendo eso, Paraguay está avanzando, lo que pasa es que acá vienen varios temas, ¿verdad? Con la medida que queremos avanzar en ese proceso, requerimos seguir abriendo mercados. Y voy a decir una cosa que creo que es muy importante que acá todos seamos conscientes. Cuando uno vende commodity, me compran el producto. Tiene un precio, mercado internacional. La carne no es tan así, pero en el sector agrícola es un commodity. El mercado te compra. Cuando vos le querés agregar valor a ese producto, ahí entramos en una pelea, porque todos los países del mundo quieren agregar valor en su país. Todos quieren agregar valor en su país. Claro, todos los países quieren dar trabajo a su gente, todos quieren industrializar en su país. China quiere industrializar en China porque es el mercado. Yo tengo el mercado, dice, yo acá quiero industrializar. Quiere importar materia prima, quiere industrializar ahí. Paraguay es el productor y quiere darle más valor aquí, ¿verdad? Entonces entramos en un juego que es un juego diferente. Cuando vos querés agregar valor, evidentemente entras en un juego diferente donde tenés que negociar acuerdos de libre comercio, el comercio ya tienes mucho más negociado. Si vos querés vender, tenés que desarrollar músculo para poder vender. Y tal vez podemos entrar más en detalle después, pero las condiciones del mercado que mencionaste continúan vigentes hoy y van a continuar en los próximos años. China sigue quitando gente del campo a la ciudad, pero está Vietnam, está Malasia, está Indonesia. China está reduciendo el crecimiento. China crecía a tasa del 10, 12% en la época del boom. Hoy crece a tasa del 6%, 6 y pico por ciento. Sigue creciendo. Ya esa dinámica de seguir demandando como demandaba ya no es tanto. Sigue siendo importante, muy importante, pero no va a ser ya ese boom que tuvimos tan fuerte en... Entonces, hay que jugar otro juego, lo que decís. Hay que jugar otro juego y ahí sí requerimos del Estado. Ahí requerimos del Estado y sobre todo requerimos, para abrir mercados, requerimos de la Cancillería. Requerimos una Cancillería que tenga capacidad de negociar, que pueda hacer acuerdos de libre comercio, de aperturas de mercado. Tenemos que tener esa capacidad. Okay. Hoy estamos discutiendo, podemos discutir después de Mercosur, no ya Mercosur, pero ya no va a ser solamente el sector privado solo el que va a poder empujar si realmente no hay una verdadera reforma en nuestro Estado. Correcto. Este Estado así como está no nos va a ayudar, no nos molesta hasta ahora, más o menos nos molesta, ¿verdad? Pero no nos va a ayudar, definitivamente. Entiendo tu punto. Ese proceso de valor agregado que menciona que es el nuevo juego, digamos, eso ya se está dando en la agricultura y la ganadería. La agricultura hoy tiene un proceso industrial, la soja, por ejemplo, ¿verdad? ¿En qué más se está dando ese tema? El proceso de valor agregado es una integración de agrícola y pecuaria. Integración, primero. Segundo, los japoneses en su estudio, el EDEP del año 2000, ya nos señalaron 8 cadenas para trabajar, de los cuales algunas se consolidaron de esas cadenas y otras cayeron como la algodón. En el campo siempre, 8 cadenas del para campo. todo, está la metalmecánica, ahí tenés el tema de la moto, cambió el mundo en el campo. El valor agregado no es solo llevar la soja, prensar y hacer expeller y aceite, es la cadena del balanceado. Y ahí viene la integración con la pecuaria, porque ese balanceado se transforma en leche y todos sus derivados. Ese balanceado se transforma en carne de cerdo y todos sus derivados, en pollo, en producción de huevos. Y en el tema lácteo, por ejemplo, Paraguay pegó un salto enorme. Lácteo. Sí, nosotros antes la leche en polvo se importaba y era leche nido. Hoy estamos exportando leche en polvo a distintos países del mundo. Eso ya es el excedente de la leche fluida, que se consume acá y también se exporta. El otro tema del trigo es otro ejemplo de cadena que se consolidó. Antes estaba acá en Sajonia, molino harinero del Paraguay, el molino más grande del Paraguay era.
y para recibir el trigo que venía en barcaza de Argentina o de otros lugares del mundo. Hoy el polo triguero agroindustrial está en Campo 9, hay más de 20 molinos ahí. Hay producción de fideo, producción de galletitas, ese es el valor agregado real. No decir voy a hacer una aceitera o ese es el primer paso. Y hay ya la producción porcina está creciendo, hay productos derivados del cerdo que están instalándose ya en el consumo interno y algo está empezando a exportarse sobre todo a Ucrania. Entonces, son procesos que ya están en marcha, que tienen poca visibilidad. 5 cooperativas de Alto Paraná se unieron y pusieron granja de cerdo que no tiene que envidiarle a nadie en otro lugar del mundo. Es decir, lo que pasa es que acá hay mucha gente que opina del campo con una foto vieja de los años 80 y siguen refritando y refritando. ¿Cuál es esa foto vieja? Y decir que cuando hablan del productor agrícola pone un campesino con una asada, pinandí y sombrero piri, y ya no es así. El campo cambió. Hoy ese productor algodonero se transformó en productor de grano o en granjero, y ese es el gran desafío, convertirla a los pequeños en granjeros. En granjero. Y te voy a dar un ejemplo. San Pedro, uno de los departamentos más conflictivos, era el 9º productor de maíz en Paraguay. Vino una fábrica de producir alcohol de maíz y pasó al 4º lugar. Le superó a Itapúa, le pasó al 5º a Itapúa, que es el granero del Paraguay. Lo que ves es el impacto que tiene una cabeza de serie en un proceso de agregación de valor. Entonces, esos nodos de desarrollo estratégico agroindustrial y de servicio es lo que tenemos que enfocarnos en consolidar en el país. Integración. Sí. Y en el caso de ustedes, Pedro, los siguientes 10 años, ¿cómo se va a ir dando esa integración? ¿Qué es lo que va a ir creciendo? ¿Va a crecer en cabeza de ganado? ¿Vamos a agarrar nuevos mercados? Esto que mencionaste, ¿cómo estás viendo vos? ¿Dónde vamos a estar y qué impactos nuevos va a tener, por decirte, en los próximos 10 años la ganadería? ¿Qué potencial tiene real? Es importante lo que estaba diciendo recién Héctor, de esa evolución. A ver, ¿cómo estamos ahora? Están dando los números entre lo que él dio y lo que yo di, representa más o menos el 12% del Producto Interno Bruto del país, ¿verdad? Considerando la cadena de valor, 35 escuchábamos en el video. Sí, no, y de las exportaciones ahí dieron los números entre el MOA, que los productos que dijo el licenciado, manufacturado de origen vegetal, más los productos primarios, las exportaciones son 66,8% ahí pusieron, de las exportaciones del Paraguay. Eso estamos. Muchos asocian, es un productor, su economía se basa en la producción primaria, es un país pobre, un país en vías de desarrollo, asocian. Y no es así, hay países del primer mundo que están basadas su economía sobre la producción agropecuaria. Ahí tenemos el ejemplo Australia, Nueva Zelanda, en Europa, Holanda. Y ahí quiero hacer un paralelismo para ver dónde se puede llegar con lo que dijo Héctor, porque el tema es la incorporación de tecnología en el campo. El campo ya no puede crecer. Ahora esta revolución que estábamos hablando en mi primera intervención, gracias a la incorporación, la conjugación de la parte agrícola con la ganadera. Pero todavía estamos consumiendo solamente el 10% de los granos que producimos nosotros. La parte de cerdo y ave está incipiente la producción. Holanda tiene el tamaño más o menos entre Concepción y San Pedro. Y produce 111.000 millones de dólares en exportaciones de productos alimenticios. Y a lo mejor a la gente no le suena mucho, ¿verdad? Pero Estados Unidos tiene 9 millones de kilómetros cuadrados, 237 veces más que Holanda, y produce 171.000 millones de dólares de exportación de productos alimenticios. O sea, ¿dónde nosotros podemos llegar? ¿Y a qué se llega con eso? Con la incorporación de la tecnología. Nosotros tenemos muchos discursos todavía que asocian al campesino con esta famosa agricultura familiar campesina tan mentada,
en realidad ya no existe más. Es la incorporación de la tecnología, o sea, no tenemos un techo para llegar. Nosotros estamos es un bebé recién nacido, a pesar de que tenemos casi 500 años de historia de nuestro país, esto está arrancando y el horizonte es muy alto. Por eso quería comparar con un país que su economía se basa en la producción agropecuaria, es así de chico, no tiene ni la mitad del suelo que nosotros tenemos, un clima bastante hostil, que nosotros tenemos suelo, clima, agua, todo lo que queremos. Nuestro horizonte es enorme. En la medida que nosotros vayamos incorporando la tecnología, tanto en la ganadería como en la agricultura, el desarrollo va a continuar, vamos a convertirnos en un país del primer mundo, basado siempre sobre la producción agropecuaria. Nosotros tenemos algunas desventajas que estaba hablando por nuestra mediterraneidad, sí. Pero eso vamos a salvar con la tecnología, con la eficiencia. Igual estamos entre los 10 exportadores más grandes del mundo, aunque seamos mediterráneos. ¿Por qué? Porque estamos dando lo que el mundo está pidiendo, y eso que tenemos la desventaja de no estar dentro de los mercados más grandes, como ya dije en un principio, pero eso no quiere decir que va a persistir esa situación, esto puede cambiar. A pesar de los números que nos dijeron, esto está en pañales, Pedro, esto está en pañales y el techo es altísimo. Un bebé recién nacido. Un bebé recién nacido, y para vos la tecnología es la clave, la tecnología. Y ahí entonces vuelvo a vos, ministro, en el tema de la institucionalidad, digamos, desde la institucionalidad que vos mencionaste y de la que vos querés darle, ¿cómo se inserta eso en esto que acaban de mencionar? ¿Cuál sería tu plan? ¿Cómo debería funcionar esa institucionalidad que ayude a que este bebé que está en pañales realmente pueda crecer con todos los impactos que pueden venir? ¿Es tecnología solamente, te parece? ¿Hay otros elementos? ¿Cuál es tu visión de cómo hacer esto? La tecnología evidentemente es un factor determinante, y ahí el rol del Estado es, por un lado, disponibilizar esa tecnología y crear las condiciones para que el sector privado tenga acceso. Llámese crédito, marcos regulatorios, etcétera, cómo deben funcionar para que ese sector pujante tenga el acceso y pueda aplicarlo. Los otros factores que debemos tener en cuenta y que están haciendo que sucedan los grandes cambios a nivel en el país son el aumento que hemos tenido en la infraestructura vial. Estamos con 2.500 kilómetros nuevos de infraestructura vial que va a permitir que muchos terrenos, en el caso del desarrollo del arroz, donde antes teníamos 5, 6, 7 hectáreas para una vaca, ahora tenemos 10 toneladas por hectárea, pero que estaban fuera del área de desarrollo porque no tenían acceso. Otro factor importante es la electricidad, la conexión de energía. O sea, hay que hacer un esfuerzo grande en mejorar la calidad, pero esta distribución de energía, recién hemos conseguido tener las condiciones de extraer lo que nos pertenece de Itaipú y Yacyretá. Se está mejorando la conectividad en el campo, eso permite instalación de industrias, que se pueda aplicar el riego, ir enfrentando los desafíos del cambio climático con tecnología. Y el cambio, eso se ve en todos los lugares que uno puede recorrer. Como dijo Héctor, el tema de industrialización hay que verlo muy bien. Hay algunas industrias que son grandes generadoras de mano de obra y con un derrame en varias, hay otras que no tanto. Tenemos que tener en cuenta lo que es el salto arancelario para el ingreso a los mercados, pero son cuestiones que el sector privado maneja muy bien, y de parte del Estado tenemos que crear esas condiciones para que se puedan. Como ayer visitábamos una fábrica de bioinsumos que está preparando insumos tanto para uso agrícola como para control biológico de algunos ectoparásitos de la ganadería, y como decía, si el esfuerzo privado va con el apoyo del esfuerzo del Estado, las cosas fluyen, y nuestra función como entes del gobierno es hacer que esas cosas fluyan. ¿Y qué cosas concretas vos dirías? Porque es cierto, crear condiciones que de alguna manera favorezcan que el sector privado
Y eso de manera general sí, nadie puede discutir, digamos, mencionaste algunas cosas, ruta, pero si volvemos de repente al Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿qué cosas más concretas vos dirías que podrían realmente apalancar o acompañar en este nuevo juego que mencionaba también Alberto, digamos, del sector privado, sector público? Muchas veces usamos como ejemplo el exitoso Senaxa como un ejemplo de asociación público-privada, financiado fundamentalmente por el sector privado, creo que 80%. 85%. 85%. Y ahora vamos a pasar al 100%. Y vamos a pasar al 100%, pero que ha funcionado, digamos, algo similar a eso. ¿Qué cosas concretas vos te parece, ministro? Bueno, el esfuerzo público-privado que se viene haciendo fue uno de los pilares para que se haya llegado el fortalecimiento de toda la institucionalidad pública agraria. Me refiero a que necesitamos fortalecer lo que es el Senaxa. El Senaxa anda muy bien para lo que es bovino, pero tenemos que hacer más abarcante. Ese es un punto, más abarcante, que no sea solamente bovino. El tema aviar, el tema porcino. Exactamente, también está el Senave, que tenemos que fortalecerlo, necesitamos más laboratorios, fortalecer todo, porque acceder a mercados exigentes necesitan también dar de todas las garantías de que ese producto llegan con las exigencias que nos piden esos mercados, y eso solamente vamos a llegar con servicios sanitarios fuertes, robustos y que puedan atender esas demandas. Tenemos que fortalecer todos los que son aquellos servicios que requiere el sector privado, y ahí está el sector de los pequeños productores que requieren una asistencia diferenciada para acceder a tecnología, que lo estamos haciendo, y hay un trabajo conjunto que se hace, por ejemplo, con la UGP, que es la mecanización de la agricultura familiar, y que se han tenido éxitos en regiones como el norte de San Pedro, Tacuatín, que eran regiones extremadamente conflictivas, que en 4 o 5 años vemos comunidades pujantes produciendo soja, maíz, y eso colabora no solo a mejorar las condiciones de vida de esos productores, sino que a pacificar toda esa región y permitir que otras industrias también se radiquen en ese lugar. San Pedro, de ser un departamento conflictivo, el año pasado se sembraron 350.000 hectáreas de soja. Los indicadores en maíz son importantísimos, y eso es lo que hay que hacer, ir incorporando a esta gente, dándole condiciones de acceso. El factor riego va a ser un factor determinante para ir el desarrollo. Antes pensábamos riego en unos nichos, ahora yo creo que hasta la ganadería va a necesitar utilizar riego. No sé si es el modelo que venimos usando de cavar un pozo y cavar otro pozo va a ser sostenible a futuro. Tenemos que ir desarrollando otras tecnologías para permitir el acceso masivo. El trabajo en la apertura y sostenibilidad de los mercados. Nuestra oferta exportadora está cambiando, no es solo carne y commodities. Hoy estamos exportando leche, estamos exportando granos de diversos tipos, estamos accediendo a la exportación de bananas, está creciendo también muy importante. Y esta semana, por ejemplo, fueron los primeros embarques de mandioca, de fruta fresca, o sea, de la raíz de la mandioca, ya para el mercado uruguayo, y si esto va, es con una perspectiva de tener embarques semanales. Y son cosas que hay que ir soportando, apoyando. Y otro rol importante es que la agricultura, el sector productivo, por cuestiones de políticas internacionales o de organismos o de algunas ONGs, se le han puesto en un rol que no debe estar, como en el banquillo de los acusados, y tenemos que empezar a defender todo lo que es nuestra función de productor de alimentos, nuestro rol importante en contribuir a la reducción del hambre global, en la seguridad alimentaria global, y con todos nuestros esquemas de sostenibilidad productiva. Sabemos, tenemos que comunicar eso, y eso solamente lo vamos a lograr a través de un esfuerzo público, privado, y por otro lado es evitar que compromisos o reglas internacionales se constituyan en el futuro a trabas para seguir impulsando el desarrollo a nivel local. Correcto, gracias, ministro. Alberto, volviendo un poco a tu tema de el nuevo juego que hay que jugar, uno podría decir que gran parte de la concentración en todas las décadas anteriores, aprovechando la oportunidad, fue
gracias a que el Estado no molesta tanto, nos ayuda pero no molesta, que no es poca cosa ya en la región decir eso, me concentro en la producción. Pero hoy decir que el juego cambió y para eso tengo que concentrarme también en incidir un poco. ¿Cómo se hace eso? ¿Es un nuevo papel también de la dirigencia? ¿Es una nueva lógica? Antes de responder esa pregunta, querría, lo más injusto es generalizar, ¿verdad? Sí. Y tal vez yo cometí esa injusticia al comienzo al decir el Estado en general, ¿verdad? Yo creo que hay algunas cosas que sí vale la pena resaltar del Estado, ¿verdad? Una es lo que ya sabemos, un banco central que mantiene la macroeconomía estable. No hemos tenido crisis financiera en todos estos 20 años. Está saneado el sistema, ¿verdad? Y muy importante, se crea en el 2003 la AFD, una agencia financiera de desarrollo de banca de segundo piso que apuntala al sistema financiero privado, que fue también un factor importante en esta expansión que menciona tanto Pedro como Héctor, ¿verdad? Fíjate que la cartera de préstamo de los bancos, al comienzo de este boom, allá por el 2003, el sector agrícola tiene una cartera de 300 millones de dólares. Hoy tiene una cartera de 3.000 y pico de millones de dólares. El sector ganadero tenía una cartera parecida a la exportación de 60 y pico de millones de dólares. La cartera de todos los bancos en el sector ganadero era 60, hoy es 1.460 más o menos, ¿verdad? O sea, esta expansión se hizo mucho con financiamiento del sistema financiero, que a su vez, gracias a la estabilidad macro que tenemos, los depósitos venían a los bancos, se pudo realmente canalizar a los préstamos. Hubo también en algunos casos un apuntalamiento interesante de la AFD como financiamiento a los bancos, o sea que querría un poco separar eso para no generalizar. Y puede haber otras excepciones seguramente, ¿verdad? Ahora, evidentemente, como dije, el juego que viene aquí en adelante es un juego diferente. Esta guerra comercial que inició Trump viene para quedarse, no vamos a volver tampoco a esa bonanza de la globalización que tuvimos antes de Trump, ¿verdad? Porque realmente Trump finalmente fue el emergente nomás anecdótico. Si vamos a ver la historia de Estados Unidos fue un país muy proteccionista, hasta el 45, en que se encuentra con que es la primera potencia mundial y comienza a hablar de globalización, pero era un país muy proteccionista. Entonces lo que hace Trump es un poco retomar esa tradición que tenía Estados Unidos siempre, y que hay mucha gente dentro de Estados Unidos que piensa eso, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, este enfrentamiento con China, que mucha gente lo quiere parecer o asimilar a la Guerra Fría, no va a ser igual que la Guerra Fría. Va a ser una paz caliente, por decirlo así, no una Guerra Fría, ¿verdad? ¿Por qué va a ser una paz caliente? Porque está muy entremezclado las dos potencias. Hay muchísima inversión americana en China, hay mucha inversión también china en Estados Unidos. O sea, no son dos bloques que van a competir, va a haber hay mucha interrelación. Entonces, la competencia va a ser económica, va a ser una guerra comercial. ¿Y eso cómo nos afecta en este nuevo juego? Eso nos afecta muchísimo, y ahí viene un tema, por eso yo hago la importancia de la Cancillería. Paraguay tiene que definir, Paraguay ha seguido lo que nos indicaba Brasil, Argentina, Estados Unidos. Nosotros no hemos tenido una política exterior propia pensando en los intereses nacionales de Paraguay. Esa es la realidad. Y ahora vamos a encontrarnos atrapados. En la época de la Guerra Fría era o estaba con uno u otro, pero eso es lo peor que nos puede pasar. Yo querría estar con los dos y que se vean ellos, ¿verdad? No podemos estar, yo en ese sentido comparto la opinión que ustedes los productores están reclamando. El mercado chino es un mercado demasiado importante. No podemos no estar con China. No podemos estar. Yo entiendo que nos quedamos atrapados, porque fuimos uno de los pocos países que no pudimos salirnos de este proceso, este tema de Taiwán y todo esto viene de 1945, 47, ¿verdad? Pero a medida que a partir del 70 Estados Unidos cambia la política, se va a China, le reconoce a China, casi todos los países del mundo han aceptado eso, ¿verdad? Pero mantienen relaciones. Estados Unidos en ese sentido es el mejor ejemplo. Tiene relaciones diplomáticas con China, pero tiene una relación comercial muy estrecha con Taiwán y política y militar, ¿verdad? Entonces,
Los países juegan con sus intereses, nosotros tenemos que defender nuestros intereses. Y nuestro interés, siendo un gran productor de alimentos, es poder entrar a los grandes mercados. Y el gran mercado, sin duda, no hace falta ser muy inteligente, va a ser China, India también, ¿verdad? Son dos países grandes que van a ser, son potencias ya y van a ser las potencias del siglo XXI. Ahí requerimos, repito, una Cancillería mucho más potenciada, que tenga clara la política exterior, que tenga clara algo que yo no escucho en Paraguay y que se escucha mucho en Estados Unidos, es el famoso interés nacional. Mucho de la política americana tiene que ver con su interés nacional, ¿verdad? Y acá nosotros no hablamos del interés nacional. Ese es un tema que tenemos que discutir. Bueno, ¿cuál es el interés de Paraguay? Si queremos seguir creciendo, desarrollándonos, siendo una economía pequeña, ¿verdad?, que requerimos estar integrados al mundo, tenemos que saber jugar. Eso decía el senador uruguayo Sergio Abreu, hay que saber jugar de chico, decía. Es una vocación jugar de chico. El grande le come al chico, ¿verdad? Pero el rápido le come al lento. Y Paraguay, ya que es chico, tiene que ser rápido. Y tiene que moverse rápidamente, viendo todos estos movimientos. Y como la partida de evitar ser atrapado en el medio, ¿verdad? La pelea entre los grandes. ¿No está viendo que la Cancillería juegue ese papel de no, así como definir está, no. el interés nacional, menos todavía con este tema alimentos? Ni con Itaipú sabemos qué hacer, ¿verdad? Correcto. Entonces, con China estamos paralizados. Pues está Taiwán, es un gobierno débil, es cierto, tiene el respaldo norteamericano, no queremos enemistarnos con ellos, nos ayudaron con la vacuna, pero miremos largo plazo, ¿verdad? Miremos largo plazo. Y correcto, requerimos realmente una política exterior mucho más clara en ese sentido. Ok, gracias, Alberto. Muy claro. Tenemos unos 10 últimos minutos, según nos dijeron, y me gustaría preguntarte entonces, Pedro, si vemos esto como alguien que está en pañales y tiene un potencial enorme, cítame algunos puntos de un engranaje que si funcionan mejor va a poder crecer más sano esta criatura, digamos, más fuerte. Engranaje que vos ves todavía puntos débiles, algunos ya se mencionó, tecnología, pero particularmente para el sector de la ganadería, ¿cuáles vos mencionarías? No hablamos todavía mucho de esto, ¿por qué no entramos a los nuevos mercados? Se habló en un momento del tema de que Paraguay pueda ubicarse mejor, Instituto Famoso de la Carne, no sé si son esos los engranajes, la integración. Cítame algunos en 2 minutos, Pedro, que nos va a permitir el nuevo salto. Sí, básicamente necesitamos políticas claras para tener perspectivas de seguir creciendo. Uno de ellos es salir de estas relaciones diplomáticas basadas en sentimientos y no en lo que estaba diciendo el licenciado recién, en los intereses. Entonces ahí se nos abren más los horizontes. Estamos como anclados un poco en el pasado de ese punto de vista. Uno de ellos es la tecnología, que estábamos hablando, y todo pasa por la tecnología. Nosotros, en cuestión de producción de carne, cuando hablamos, no solo vamos a hablar de carne bovina, tenemos que hablar de carne porcina, que es la carne que más se consume en el mundo. Y eso estamos en una etapa incipiente. Somos un país productor de grano que estamos exportando nuestros granos para que se alimenten los cerdos en España, en China, en otros países que son grandes consumidores y exportadores. Lo deberíamos hacer esto acá. De aves, la misma cosa. Nosotros casi todos los granos exportamos. Hace rato dije, ni el 10% de los granos nosotros estamos consumiendo acá. Entonces tenemos un techo de desarrollo muy amplio. Esa tecnología que vos decías, sí, un problema de acceso a crédito, ¿por qué no hay más tecnología que se va incorporando? La tecnología es cara, digamos, pero pasa por el conocimiento de la tecnología y luego la aplicación de la tecnología. Necesitamos también más previsibilidad, sobre todo en la parte de producción ganadera que lleva años. Necesitamos previsión de los precios, necesitamos que el sector industrial se expanda más. Hoy, gracias a esa sed que hay de alimentos en el mundo, y nosotros somos productores de alimentos, conseguimos que la demanda sea mucho mayor que lo que nosotros estamos produciendo. La industria se vio obligada a competir entre ellos, y ahí se ve reflejado los precios, cuando que el año pasado tuvimos unos precios por el piso,
no tiene relación los volúmenes que se exportaban con los precios que se pagan en este momento. Entonces, predecibilidad, acceso a crédito, acceso a información, a tecnología, como vimos, tanto en el sector agrícola como pecuario, existen muchísimos pequeños productores, ahí entra el Estado, ahí puede entrar el Estado. No es que no necesitamos el Estado tiene que poner las condiciones y formar esas, organizar a esos pequeños productores, digamos, de alguna manera para que ellos también tengan previsibilidad y puedan seguir creciendo. Sacando la cuestión política, ¿cómo entramos a los mercados tipo Estados Unidos, tipo Japón? Y primero vamos a entrar a Estados Unidos y ahí tenemos la tarjeta de presentación a otros mercados exigentes. Está muy avanzado, esperamos que esto se haga realidad, lo de la apertura del mercado de los Estados Unidos, aunque no es un gran volumen lo que podemos vender ahí, pero sí nos posiciona muchísimo mejor como oferente en el mercado internacional y de ahí podemos aspirar a entrar en los mercados como Japón y Corea. Correcto. Teto, la misma pregunta. ¿Vos también ves esto como un niño en pañales que tiene un techo altísimo en el tema agrícola? ¿Qué engranajes hacen falta mejorar para que esto realmente empiece a crecer? No hablamos casi del tema de seguridad, es un issue, eso está, debe preocuparnos, no sé por qué no lo hablamos, no sé por qué no lo pusieron. ¿Cuáles son esos engranajes? Necesitas reglas claras, estables en el tiempo, que te permitan planificar ordenadamente. Hoy no tenemos eso. No, de repente te cae en paracaídas una ley que viene enlatada desde afuera, que un organismo de cooperación a través de consultores escriben, se aprueban en el Congreso y después no funciona en Paraguay. O complica la vida, o cambian las reglas del juego de un lado para otro. Entonces necesitamos más interacción entre el sector público y el sector privado, más coordinación, necesitamos seguridad jurídica y ahí el rol de las instituciones del Estado es fundamental para garantizarle a la gente que trabaja que van a tener el respaldo de las instituciones. Ahora la sensación en el campo es que la gente que trabaja está abandonada a su suerte y la gente que viola la ley, los invasores, son los que tienen el respaldo institucional y de los politiqueros, porque no todos los políticos son malos, sino que hay politiqueros que se aprovechan de eso. Y eso mismo causó un daño enorme en la institucionalidad agraria al convertir a partir de los últimos 20 años al Ministerio de Agricultura en un ministerio de beneficencia, donde se pasan haciendo regalitos de cosas que la gente ni necesita, pero los que ganan plata son los padrinos de los proveedores, así como se vio en salud este año. Entonces ese mismo modelo es el que está frenando la consolidación del MAC. Y el MAC tuvo la mala suerte de que se crearon las autarquías con una finalidad y después el MAC tenía que ser el director de orquesta y al MAC le sacaron la batuta. Claro, todo tenía que funcionar articulado, pues al MAC le sacaron de la cancha y las autarquías se quedaron aprendiendo, haciendo y sobre la marcha y con buenos resultados en general, pero descoordinado totalmente porque el director de orquesta, que es el MAC, se quedó sin la batuta, entonces no puede coordinar. Eso se está intentando recuperar en este momento. Hay buena gente en todo el sector público de la institucionalidad agraria y después está el otro gran problema que tenemos que resolver, que es el problema de la seguridad jurídica de los títulos que emite INDER. Tenemos de las 15 millones de hectáreas de la región oriental, 3.200.000 hectáreas del INDER, o IBR o IRA en los últimos 80 años, el gran fracaso de la reforma agraria. De esas 3.200.000 hectáreas, 2 millones de hectáreas todavía no tienen título, están todas ocupadas, hay gente trabajando pero no tiene título, sigue siendo chimbo. ¿Qué seguridad jurídica? ¿Cómo le insertamos en el mundo a esta gente? Porque el gran desafío de Paraguay es convertirse en un gran proveedor de alimentos para el mundo, con el mayor valor agregado que se pueda con esos alimentos, y el desafío interno es incorporar a los pequeños productores a ese
ciclo y a esa inserción en el mundo. No podemos seguir condenándole a la pobreza hablando de subsistencia. Eso es precapitalista. Eso estamos en la Edad Media. Y eso es lo que proponen muchos sociólogos que quieren enseñarnos a nosotros a trabajar el campo. Dejémonos de joder. Entonces, tenemos que hacerle trabajar, ganar plata. Hoy tiene moto que tiene que pagar su combustible. Hoy tiene celular que tiene que comprar saldo. Y si solamente va a hacer subsistencia y no va a poder vivir en este mundo. Entonces, no podemos seguir con la visión del lastrazo y la chinyaranga. Tenemos que devolverle competitivo. Lo único no reembolsable para los campesinos tiene que ser la capacitación. El resto tiene que ser de fondos reembolsables, ya sea para capital operativo o para inversión en infraestructura o máquina. Pero no podemos seguir con ese modelo de hace 60 años engañándole a la gente y engañándole a la ciudadanía. Eso es de tramposo. Aprovechando un poco, creo que tenemos que despedir a la gente, o mejor dicho, despedirnos de NPI, que nos estuvo acompañando hasta este momento, en lo que me pasaron. Así que gracias realmente al canal por tener la oportunidad, digamos, de poder transmitir esto. Volviendo contigo, ministro, un poco, y también vamos terminando enseguida, con respecto a este tema de la institucionalidad, obviamente, por lo que estamos conversando, se necesita una institucionalidad distinta, pero esto ya se amplía, no es solamente ya un tema de agricultura y ganadería, probablemente acá hay un tema de cancillería con mercados, acá hay un tema de títulos, acá hay un tema de catastro seguramente, acá hay un tema que tiene que ver con toda la cadena de valor, porque esto realmente es muy grande y la cadena de valor implica también los transportistas. Hace poco tuvimos un problema serio con los transportistas, el tema de la navegación, el tema de las rutas, MOPC. No sé, ¿cómo se coordina eso? ¿Tu función ya es más de coordinación? ¿Es seguir concentrado más en el pequeño seguramente? ¿Cuál es tu visión de hacia dónde tiene que caminar esto para que realmente contribuya a esto que estamos diciendo, a desarrollar todo ese potencial, a unir los engranajes? Bueno, tenemos que ir fortaleciendo nuestras instancias de coordinación. Ahí tenemos una instancia que es el Consejo Asesor Agrario, en el cual estamos trabajando hace varios años y que fue el elemento que ayudó a coordinar cuando tenemos todo este tipo de situaciones. La institucionalidad, todo el sector agrario, necesitamos reformarlo, modernizarlo, ayornarlo a los requerimientos del sector. La agricultura que practicamos hoy no es la misma que se practicaba hace 15 o 20 años. Y ir cumpliendo con lo que dijo, la seguridad jurídica de las tierras, el acceso a la tecnología, lo que es apertura de mercado. Yo le sumaría un factor importante que es hacer todos los esfuerzos para mantener los niveles de competitividad de nuestro sector agrícola. Al final, tecnología y todo eso nos lleva a ser competitivos. Nuestra agricultura se basa sobre bases competitivas. Acá no hay subsidios directos a ninguno. Acá todos tenemos que tener insumos y producir y ser competitivos con todos nuestros vecinos. Y como dije, llegar a 1000 kilómetros de mar para poder llegar a nuestros socios comerciales. Se está trabajando en una reforma del Ministerio de Agricultura, en eso estamos tratando de tener el mayor consenso. ¿Una reforma del Ministerio? Sí, señor. De la Carta Orgánica que mencionaste. Estamos trabajando, es un trabajo que se está realizando el Ministerio de Agricultura con una cooperación que tenemos del Banco Interamericano de Desarrollo, en colaboración con todas las autarquías, con los grandes gremios de producción, de manera a llegar al Congreso Nacional con el mayor consenso posible y esto se pueda volver en una realidad a corto plazo. Interesante. Una pregunta que me llega, Alberto, y aprovechando también lo que te quiero hacer, es que hay como una especie de claridad de criterio, pero bueno, ¿qué falta, digamos? ¿Por qué no hay una mejor articulación? Y ahí te quiero preguntar, de vuelta que te suba como parte del think tank de DENDE, digamos, los números de los impactos son muy significativos. Cuando hablamos de la cartera de 4.600 millones de dólares, las exportaciones, el impacto social, pero de repente uno tiene la sensación de que, no sé si se percibe eso en la ciudadanía en general. No sé si se percibe el impacto real que está teniendo y sobre todo el resto del potencial que tiene y que además se vincula con lo que vos mencionabas, un mercado que va a seguir demandando, seguramente con reglas distintas por lo que decías,
pero sigue existiendo una oportunidad enorme. Le dice Pedro, un bebé en pañales, esto puede no tener techo, digamos. ¿Por qué se da, te parece, esa situación? ¿Es un tema de comunicación nomás? ¿Es un tema de cómo trabajar esto de la propia dirigencia? ¿Cuál es tu Bueno, perspectiva? voy a atreverme un poco como soy un outsider acá del grupo, soy el único que no es del sector, cómo veo yo desde fuera y qué cosas yo sugeriría que tengan en cuenta o puedan trabajar en el futuro, ¿verdad? Ya que hablamos del mundo, uno de los fenómenos que tiene el mundo, vos conocés muy bien, Jan, de los últimos 100 años, bueno, es este proceso de urbanización que vive Hoy la gente vive más en ciudad que en el campo. A partir del 2007, el mundo entero, ya la gente que vive en las ciudades superó al campo, ¿verdad? Y hay países con el 90% de gente en la ciudad, hay países con el 85%, Paraguay es uno de los más rezagados, pero va creciendo, ¿verdad? Y acá se produce un fenómeno, ¿verdad? Creo que tenemos un poquito más de tiempo, porque no está ya la televisión, ¿verdad? Jan? Ya no tenemos la televisión y podemos... No tenemos la televisión Bueno, ya. no, decía que se produce un fenómeno. En la medida que se urbaniza, empieza a haber una distancia muy grande entre la gente y la producción. Amigos nuestros comunes en Brasil hicieron una encuesta y le preguntaban a la gente de dónde venía, por decir, el huevo, ¿verdad? Y del supermercado responde la gente, ¿verdad? No tienen ni idea cómo se produce, ¿verdad? Los chicos no saben ni cómo se produce, qué es lo que es. Y eso se va agravando en la medida que la gente se urbaniza y se urbaniza. Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo permanente de mostrar todo esto que la gente en mayoría no sabe, ¿verdad? Un esfuerzo de comunicación, pero permanente. Y acá entro en otro tema que también es meterme un poco en casa ajena, pero opinar sobre el tema. Fortalezcan a su gremio. El gremio es fundamental. Al gremio. Al gremio. Ustedes, el único que les puede defender de todas las amenazas es el gremio. Hay amenazas internas, amenazas de invasión, amenazas legales, de leyes, amenazas externas. Por todos lados hay amenazas. Y lo que hay que tomar conciencia es que el único que te puede defender es el gremio. Un gremio fuerte. Un gremio fuerte que esté permanentemente haciendo conocer al sector, todo lo que hace el sector. Eso no es un tema de una campaña ni un evento como este y otro evento más. No, es un trabajo permanente. Ahora, paralelo a eso debe haber un área, me imagino, de comunicación que transmita eso, pero un área de estudios económicos que provea datos, información para que el área de comunicación transmita, ¿verdad? Pero ya no es ante una amenaza en forma reactiva, en forma permanente, proactiva, ¿verdad? Y yo le sugeriría agregar al gremio, no sé si tiene o no, yo no conozco la estructura del gremio, pero sugeriría que, yo escucho mucho, y es así realmente, una cultura de producción. Somos productores, la producción. Recordemos que la producción requiere compradores, ¿verdad? Para que haya oferta requiere que haya demanda. Y la demanda en un país como este pequeño está afuera. Entonces se requiere tener, como tienen otros gremios en otros países, pequeño consejo de comercio exterior. De comercio exterior. De comercio exterior. Que esté mirando el mundo, pero mirando de la óptica del sector agropecuario, ¿verdad? Que esté mirando, viendo las oportunidades, viendo las amenazas. Posiblemente de acá tiene que salir la presión a la Cancillería para fijar la política exterior, ¿verdad? Pero hay que llevarle cosas concretas, no reclamo nomás, propuestas concretas de política exterior, ¿verdad? Hay que agregarle a la producción también la compra, el consumo. Convertir de productores también a vendedores, ¿verdad? Hay que producir y vender. Y la venta se hace en ese mercado que tiene grandes oportunidades, pero también tiene grandes amenazas. Entonces, mi sugerencia es esa, fortalezcan su gremio, denle los recursos necesarios al gremio, porque ese es otro tema. Yo también soy gremialista y sé que cuesta que la gente aporte. La gente le pide al gremio, pero no quiere aportar al gremio. Entonces, que haya esa conciencia que el único que le va a defender ante todas las amenazas es un gremio fuerte, ¿verdad? Pero ese gremio tiene que mirar desde la producción hasta la venta final, ¿verdad? Claro. No solamente mirar la parte interna y la producción, tiene que ver la cadena completa, ¿verdad?
Creo que es importante eso y esa sería un poco mi sugerencia, Jan. Espectacular, al muchas respecto. gracias Alberto. Acá quiero leer algunos de los comentarios o preguntas. Y es muy similar a lo que están mencionando. Acá alguien habla de la creación de un centro de inteligencia del agro, que genera información, conocimiento, que plantee políticas, programas, acceso a mercado, financiamiento público-privado, un poco lo que decía, digamos, que sofistique y genere mucho más información. Y por otro lado, también acá alguien pide una opinión sobre la factibilidad de reinstalar, no sabía que existía, la figura del agregado agropecuario en el staff de la Cancillería. Por lo visto, ¿existió eso alguna vez? Agregado. Agropecuario. Agregados agrícolas. En Bruselas había Bruselas. eso, ahí Mario está diciendo, en Bruselas había un agregado agropecuario. Ese es otro punto interesante Sí. de mencionar, que en Mercosur nosotros no somos complementarios, somos competidores. Todos producimos soja, producimos carne y vendemos a otros mercados, diríamos, ¿verdad? Es fundamental articular, hubo algunos intentos, Héctor, vos conoces bien, de articular algo para tener presencia en esos lugares allá en Bruselas, donde hay esos centros donde se toman decisiones y donde se debería ir como una especie de OPEP de los alimentos, ir a defender ahí los intereses nacionales, ¿verdad? Ese es otro tema que no sé en qué quedó esa iniciativa, pero es una iniciativa que yo creo que es muy importante para Sí, acá también hay comentarios de que falta como hacer conocer propaganda, como también decía otro, contrarrestamos determinado tipo de mentiras que se instalan o ataques al sector. Finalmente apunta todo todavía a este tema de comunicación. No sé si quería contestar algo de eso, Teto. Bueno, es un trabajo que tiene que ser constante Coincidí. y lleva su proceso. Se está haciendo dentro de las posibilidades de cada uno de los gremios, como dijo, los gremios tenemos nuestras limitaciones también, pero se está tratando y creo que el 2019 fue una muy buena escuela para que la ciudadanía común entienda que si al campo le va mal, a la economía le va mal. Lastimosamente se aprendió por el lado más duro, que fue un año donde cayó la producción y cayó el crecimiento, fue negativo. Y en esta pandemia mostró también que el campo no paró, el campo siguió abasteciendo las ciudades y no faltó alimento en el Paraguay y tampoco para exportar. Entonces, falta más. Hay esfuerzo, hay iniciativas, pero no son suficientes, eso sabemos. Y nuestro problema no es ni técnico ni económico, es político. Acá hay mucha politiquería que debilita el accionar de las instituciones y le sacan de su rol real para poder acompañar el esfuerzo del ciudadano que día a día está trabajando por labrarse un mejor futuro. ¿Y cómo se contrarresta eso? ¿Cómo se combate esa...? Y ahí viene el trabajo en parte de los gremios y en parte también de la ciudadanía, empezando a saber votar mejor y aprender a votar con B larga también a los sinvergüenzas. Okay. Una pregunta bien concreta para vos, Pedro. Dice, ¿cuál es la opinión de que algunos países de la región de dejar de vacunar contra la fiebre aftosa? Beneficios y riesgos. Bueno, partamos de la base de que estamos dentro de un programa regional de erradicación de una enfermedad. Todo programa de erradicación de una enfermedad tiene que tener una meta que es justamente llegar finalmente a la erradicación. Para llegar a eso se hacen los programas instituidos por el Servicio Oficial, Sanitario Oficial, con el uso de las vacunas. Hay programas regionales, mundiales, y el objetivo es en algún momento llegar a niveles de protección del rebaño tan confiables que nos permitan dejar de vacunar, como sucedió en muchas otras enfermedades. Ahora, eso pasa por una decisión sanitaria, por un lado, que nos digan todos los estudios que llevamos adelante en cuanto a controles serológicos de inmunidad, que nos digan sin lugar a dudas que estamos exentos de peligro de que haya circulación viral, de que en el momento que se retire la vacunación no nos asalte desde la retaguardia un nuevo foco que nos va a mandar otra vez a la línea alargada después de tantos trabajos.
Y por otro lado, una decisión también política, digamos, porque el programa de vacunación es bastante cómodo, estamos acostumbrados, manejamos bien, tiene resultados, tiene un costo que puede ser mucho más bajo de un control epidemiológico para estar atentos ante la posible aparición de una enfermedad. Entonces, esto es una hoja de ruta. Cualquier programa sanitario tiene una meta y la meta es la erradicación. Cuando estemos seguros de que la enfermedad ha sido erradicada y que no existe peligro ante todas las evidencias científicas que podamos juntar, pues en ese momento se tomarán las decisiones de dejar de vacunar. Hoy no podemos decir nosotros vamos a dejar de vacunar en el 2024, 2025. Estamos en un programa, cuando llegamos a ese año vamos a decir, ante las evidencias que tengamos, pensar si podemos levantar o seguimos dentro de este esquema que tenemos actualmente. Correcto. Y una última que también es muy concreta para vos, ministro, es ¿qué falta para que el pequeño productor acceda a tecnología? Hablamos mucho de eso y pueda ser eficiente. Bueno, el acceso a tecnología generalmente viene por dos vías, una asistencia técnica eficiente y un acceso a un crédito adecuado para la escala de producción, que son las cosas que estamos desarrollando. Desde que nos tocó asumir, estamos en un proceso de fortalecimiento del servicio de la Dirección de Extensión Agraria, poder llegar al productor, tener una cobertura mayor y que el servicio mejore en calidad. Bueno, son los desafíos. Estamos haciendo inversiones en renovar la flota de vehículos, pero hay mucho que hacer y la parte siempre compleja es la parte del capital humano, que lleva su tiempo y su proceso, y eso no es una cuestión de recursos, es cuestión de tiempo y de otras cuestiones para mantener un recurso técnico eficiente. El resto es el mecanismo, y en este caso es el crédito, el productos crediticios adecuados para cada tecnología y para cada escala de producción. Bueno, muchísimas gracias. Realmente yo quedo muy contento después de esta conversación. Para mí queda muy claro también el impacto que tiene. Es realmente fabuloso todo el sector y la potencialidad. Y que esto sea lo que conversábamos cuando veníamos discutiendo de esto, digamos, claramente un motor de desarrollo, de crecimiento, de lucha contra la pobreza. Me queda claro de que el sector como que sabe muy bien lo que hay que hacer desde el punto de vista productivo. Ya lo hicieron, ya tuvieron el impacto, saben cuál es la tecnología, se ha mejorado en genética, se ha mejorado en incorporación de tecnología, se sabe lo que hay que hacer, pero se enfrentan a ciertas nuevas reglas de juego, digamos, en donde hace falta una integración y una articulación mucho mejor con el sector público por un lado, pero por otro lado me quedo mucho con lo que decía Alberto, también hace falta seguramente una nueva forma de mostrar todo esto, de plantear todo esto, de trabajar en toda la cadena, no solamente en la parte de producción, donde realmente el check es gigantesco y que se hace muy bien, porque realmente el país depende mucho y su futuro desarrollo depende mucho de que esto se haga bien. Y ahí todo este tema de vuelta de la fortaleza gremial, de la fortaleza de la dirigencia, digamos, haciendo este tipo de cosas, pero de manera constante a lo largo del tiempo, insistiendo. Ustedes varias veces usaron la palabra procesos, son procesos en donde te enfrentas con riesgos importantes que vienen de la política, que vienen también de los mercados, que vienen de la geopolítica, y eso solamente uno enfrenta básicamente con una fortaleza seguramente gremial importante. Así que de mi parte muchas gracias, te dejo a vos, Pedro, como dueño de casa, una reflexión final o una despedida. Bueno, antes que nada, les agradezco a todos los participantes y al CEA por organizar este tipo de conversatorios, este tipo de información. Como dijo recién Alberto, una de nuestras debilidades grandes del sector productivo es justamente la capacidad de comunicación a la gente. La gente desayuna, almuerza, merienda y cena todos los días con lo que nosotros producimos. Sin embargo, hay gente por ignorancia o por malas intenciones, con la boca llena de asado o de comida, está atacando al productor. Eso pasa por una cultura urbana que se olvidan que lo que come no sale de la heladera o de la góndola del supermercado. Eso sale del esfuerzo, del sudor de muchísima gente que está generando
esos alimentos, esa producción. Y sin embargo no se dan cuenta, tienen ante la vista y no se dan cuenta. Es una debilidad de la comunicación y yo creo que este tipo de actividades como la que están organizando el SEA es necesario que se multipliquen para poder hacer llegar la realidad de lo que es el campo, la realidad de lo que es la producción agropecuaria, la realidad de lo que es ser el motor de la economía de este país. Así que yo les agradezco mucho a los panelistas del más elevado nivel por venir a participar y tratar de desentrañar. Por supuesto, en tan corto tiempo es difícil abarcar todo. Así que muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Gracias, buenas noches.